buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en una nueva lectura aquí en Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a las personas que nos ven en este momento a través de Twitch y también a las personas que nos verán en repetición a través de YouTube. Y como siempre saludamos a nuestra directora, creadora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola Iván, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos acompañan, bien, como dices, a través de nuestra emisión en vivo en Twitch o quienes nos verán luego en nuestras retransmisiones en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos, son todas y todos bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Cuéntame cómo estás en esta tarde de jueves. Bueno, listo y preparado para una nueva lectura. A ver con qué nos sorprendes el día de hoy. Ya hoy afortunadamente un día un poco más soleado que de costumbre por aquí en Bogotá. Pues igual seguimos con nuestras situaciones aquí en Colombia, un poco difíciles, pero pues bueno, que este sea un espacio, una horita de encontrarnos con unas historias o con otras historias que nos ayuden a despejar un poco la mente, al menos por un momento. Ujú. Sí, exactamente. Bueno, pues han sido días bastante complejos, como lo dijimos desde el inicio de semana. Los ánimos pues están un poco bajos, diría yo. El ambiente está pesado. Sin embargo, pues seguimos, ¿no? Es como una característica de nosotros como colombianos. Entonces, bueno, pues para esta tarde, pues precisamente quería una lectura que precisamente hablara de eso y gracias a mis compañeros del Diplomado de Promoción de Lectura de la Universidad de Pamplona y la Corporación Letra Viva, pues encontré un libro muy bonito que les quiero presentar el día de hoy. Se llama Historias de un país invisible, de la autora colombiana Pilar Lozano. Ella es periodista, nació aquí en Bogotá, escritora de literatura infantil. De hecho, el libro que vamos a leer hoy, pues tiene unas ilustraciones hermosas. Espero que pues lo puedan ver. La autora pues ganadora del premio Simón Bolívar, corresponsal de diarios internacionales como el diario El País de España y pues precisamente por eso digamos que se ha dedicado de pronto a traer o a publicar o a contar esas historias pues que pasan en nuestro país, pero pues enfocadas en los niños. Digamos que ahorita hay una gran preocupación pues en el gremio de los promotores de lectura, pues precisamente por ellos, por los chiquitos que están pues en medio también de esta situación, la preocupación pues de explicarles lo que está pasando y bueno, que no dentro de todo pues tampoco se sientan olvidados. Entonces pues en ese marco quería entonces leer un fragmento de este libro que se llama así, Historia de un país invisible. No sé qué te parezca. Súper, súper, pues estas historias y por lo que mencionas cuando me estabas contando en qué consistía la lectura de hoy, Ujú. siempre este tipo de temas y este tipo de situaciones, además de otros muchos temas, son complicados de abordar con niños en especial, ¿no? Como que uno no encuentra las palabras o uno no sabe muy bien cómo explicarles de una manera, pues como, no diría neutral, sino de una manera accesible para ellos. Ujú. Entonces, todas estas iniciativas y todos estos acercamientos a través de la lectura y de la literatura
pues son muy bienvenidos y siempre resultan ser muy interesantes. Por ahí recuerdo, creo que fue en El Árbol Rojo que estuvo una autora de libros infantiles hablando del tema sobre, por Ujú, ejemplo, cómo abordar la muerte con historias para niños, cómo explicar ese ujú. tipo de conceptos, ese tipo de temas que de pronto son un poco difíciles y que a algunos padres pues les puede resultar complicado abordar. Entonces, qué bien que la literatura nos dé ahí una manita y pues además que estas historias por lo general yo diría que casi nunca están destinadas únicamente a niños, sino que también uno como adulto o como joven puede aprender mucho también de estos relatos. Entonces, sí estoy muy interesado por escuchar esta lectura del día de hoy. Parece que se nos cayó la llamada. Regálenme un segundito. Ya estamos volviendo a conectar. Hola, hola, ¿me escuchas? Listo, ya volviste. Ay, Ah, qué listo. pena con ustedes. Bueno, no sé dónde nos quedamos. Me estabas diciendo que te parecía importante, pues, tener este tipo de recursos, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, sin más preámbulo, bueno, les contaba que este libro tiene 4 historias, todas basadas, pues todas reales. Y la que vamos a leer se llama El viaje de los libros desamarrados o Cómo leyendo se aprende de los otros. Y dice así: llegó la profesandra, grita un niño cuando la ve asomar por el callejón que sirve de entrada al barrio Independencia Valdés de Ismina. Viene en mototaxi, cargada de libros. Las voces de los niños llevan la noticia por las lomas donde creció este barrio de invasión. En minutos, más de 20 pequeños están reunidos en un cobertizo que sirve de salón comunal. Hay pocas sillas, casi todas desbaratadas, en este espacio de paredes de madera y lata, y techo de tablas y tela asfáltica. Los más pequeños se sientan en el suelo, los grandes en los barandales. Entonces Sandra empieza a leer. Son las 3 de la tarde. El sol entra por un costado y hace brillar aún más las caras de los niños, en ese momento embelesados con un cuento. El calor, sin brisa, hace más fuerte el olor fétido que llega de las aguas aposadas.
Después del cololín pin pin, este libro llegó a su fin, las preguntas. Una de las niñas se identifica con la despistada protagonista de la historia que acaba de escuchar. Yo era desansuntada. Cuando echan un dictado no lo cogía bien. Habla y sus 1000 trenzas amarradas con chaquiras de colores bailan con ella. Al final le reclaman a Sandra. Hace un montón de tiempo no la veían por el barrio. Cuando era la directora de la biblioteca de Ismina, no pasaba un mes sin visitarlos. Lo hacía dentro del programa que ella misma diseñó, el Paseo de la Lectura. Sacó los libros de los estantes de la biblioteca y los puso a viajar por todos lados. Hoy, como promotora de lectura regional, quiere hacer lo mismo en los 5 municipios que visita. Sandra es una mujer grande de manos que hablan por ella. Se enamoró de los libros siendo niña. Fue herencia de una abuela lectora. Leía a la luz de la vela. A Ismina solo llegó la luz de corrido hace unos 40 años. Cuando fue por primera vez directora de la biblioteca, los libros estaban detrás de una reja, amarrados, dice ella. Regresó a la biblioteca en el 2013 con la idea de desamarrarlos y crear una biblioteca sin límites. Sandra quería llevar los libros a barrios, veredas, ancianato, cárcel, hospital. Demasiado para ella y su equipo. Escribió a los rectores de colegio. ¿Será posible que los muchachos de 10º y 11 paguen el servicio social como promotores de lectura? A los pocos días contaba con más de 500 jóvenes. Un batallón de lectores. Los entrenó. Salieron a la calle cargados de libros y con una idea: despejar de las mentes de los niños las cosas que habían visto por culpa de la guerra. Ismina vivió entonces una invasión de lectores. Un andén amplio, un salón, un patio con sombra, un cascajero lo convertían estos jóvenes de 16, 18 años en sitio perfecto para armar un corrillo y sentarse a leer en voz alta. Yaira, de 16 años, espigada, hermosa, hoy alumna de 11, recuerda cómo se borraban las sombras en las caras de los pequeños cuando ella los envolvía con palabras. Hoy, Sandra da puntadas para llevar este proyecto a otros municipios. Los libros desamarrados salen ya de paseo por Condoto. Jorge y Rosy, los 2 lectores, con su morral repleto de libros, llegan a veredas y barrios haciendo bulla. Así lo hicieron una tarde en la vereda La Hilaria. Recorrieron en moto las 2 calles, pitando, invitando a todo el mundo a la escuela. Es un caserío de mineros. Sobre los techos de zinc se seca la ropa y frente a las casas hay bateas y canecas para atrapar el agua lluvia. Los que iban llegando a la escuela se acomodaron en las bancas largas del comedor y eligieron un libro para entretenerse mientras esperaban. En un momento el salón donde se encierra el calor se llenó de palabras, de cuentos que se enredaban porque todos leían solos, en voz alta. Luego hubo más cuentos compartidos, trabalenguas, adivinanzas y rondas que recitaron las niñas. En el mar soy sirena, en la tierra soy arena, en los brazos de mi madre una linda morena. Al final la pregunta de siempre: ¿me puedo quedar con el libro? Y las caras desinfladas de niños y niñas al saber que resultaba imposible. Sandra también busca atrapar nuevos lectores en la biblioteca. Un día, con Lady, la bibliotecaria de Condoto, invitó a más de 50 niñas de un colegio. Las estudiantes escucharon un cuento y se divirtieron luego compartiendo historias parecidas a la de su despistada protagonista que terminó en la selva cuando quería ir al desierto. Una niña se perdió cuando fue a Ismina, otra cuando iba para la casa de la abuela, la de más allá, en Quibdó, por mirar demasiado lo que antes no había visto. Enriqueta, una de las profesoras que la acompañó, escuchó emocionada a sus estudiantes. Es una mujer enorme. Mientras envolvía a las niñas con la mirada, pensó 1000 cosas. Recordó sus tiempos de maestra en caseríos a orillas del río Baudó. Sus alumnos, hambrientos de lecturas, devoraban los periódicos viejos que ella les llevaba. Cuando terminó la visita a la biblioteca, abrió sus brazos, como ramas de un inmenso árbol, y sus estudiantes la oyeron prometer que volverían muchas veces. Los niños leen y se olvidan de las cosas atroces que han visto, concluyó. La lectura cambia vidas, repite Sandra, y para no dejar en el aire sus palabras, invita a escuchar a 2 niños de 11 años de Ismina.
Darley, de la Normal, y Derlinson, del barrio Independencia Valdés. Leyendo voy aprendiendo sobre la vida, dice el primero mientras coloca sus manos sobre la cabeza, un gesto que le suma años. Un día la abuela le mostró un cajón lleno de libros y le dijo, léelos. Encontró cuentos, textos de matemáticas, pero eligió primero la Constitución. La devoró de un tirón. ¿La Constitución? Le preguntan algunos extrañados. Él, con aires de grande, responde, me gusta saber sobre este país. Derlinson, por su lado, tiene un sueño. Una biblioteca grande en un solar que está en venta al lado de un palo de guama, a la entrada del barrio. Una biblioteca y un balón para jugar en un terreno embarrado en la parte alta. Esto, piensa él, nos mantendría ocupados, lejos de los vicios, de la violencia. No estaríamos aburridos ni perderíamos tiempo. Lo dice y su mirada, que parece esconder tristezas, se ilumina. ¿Qué te pareció? Oh, pues súper, súper bonito. Pues bueno, como para dar un poco de contexto para las personas que tal vez nos ven de otros países o de otros sitios, la población que mencionan aquí, Itzmina, No. es una población del Chocó. El Chocó es uno de los departamentos, probablemente, si no el más olvidado por el Estado colombiano. Es un departamento que históricamente ha sufrido cualquier cantidad de vejámenes, de abandonos, ha estado sumido en la corrupción desde siempre. Es una población que prácticamente, o de la cual prácticamente uno nunca escucha, al menos aquí en Bogotá, a menos de que sea que pasó algo muy, muy, muy grave. eh, Chocó prácticamente parece que no existiera ni para el Estado, ni para los medios, ni para los colombianos en general. Entonces, este tipo de reivindicaciones de estos espacios, en especial con la, con la enseñanza de fondo que nos presentan en este relato, pues es muy valiosa, ¿no? Mm, Que no, que, que haya gente preocupada e interesada porque la literatura, porque los libros, porque las historias lleguen a estas poblaciones, lleguen a estos niños que eh, pues en otras circunstancias simplemente son abandonados a su suerte. Me parece que nos muestra la fuerza y el poder de la lectura, ¿no? De la literatura como tal. Y, y nos da como que es ese rayo de esperanza en medio de tanto abandono y de tanto sufrimiento que, que le permite a estas personas estar conectadas otra vez, ¿no? Como no estar tan aisladas del mundo, y a nosotros también nos permite saber pues qué es lo que está pasando en estos lugares. ujú. Entonces pues me pareció muy 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 bonito eh, el relato de cómo estos libros y cómo estas personas le llegan a estas poblaciones. Sí, no, completamente de acuerdo. De hecho, bueno, como les digo, este material pues es cortesía de mis compañeros en el diplomado de promoción de lectura, la segunda versión, ahorita ya están promocionando la tercera. Y bueno, no, pues son personas increíbles de por sí. eh, están, digamos, en territorios, en comunidades y pues las historias que cuentan son esto, digamos que aquí porque pues está publicado, es un libro, pero digamos que en clases, compartiendo experiencias y demás, pues también los mismos profesores, etcétera, pues cuentan historias muy parecidas. Y bueno, digamos que continuando de pronto lo que decíamos en nuestra misión pasada, pues a uno en ciertos momentos pues le podría parecer que estos son como gestos muy pequeños, ¿no? Entonces, como, bueno, no, llevar un libro a alguna comunidad o llevar muchos libros, ¿no? Eso no, pues ¿qué diferencia puede hacer? Y no, pues digamos que con estas historias vemos que definitivamente eso tiene un impacto, que por muy pequeños que sean los gestos, pues tenemos historias como estas. Y ya que hablabas pues de Ismina,
en el Chocó, pues sí, este libro nos cuenta, bueno, tiene un mapa y nos da la siguiente descripción. Dice, Ismina creció al lado y lado del río San Juan, uno de los dos grandes ríos de Chocó. Lejos, al occidente, al paisaje lo cierran las formas extrañas y bellas de la serranía Las Mojarras. A orillas del otro gran río, el Atrato, está Quibdó, la capital departamental. 2 horas de viaje por una carretera pavimentada envuelta en monte, como le dicen allí a la selva, separan a las dos poblaciones. Más allá de Ismina, por carretera destapada, se llega a Condoto, sobre el río del mismo nombre. Y digamos que, bueno, el libro nos muestra pues algunas ilustraciones y pues el mapa. Y sí, pues digamos que ya con esa contextualización, pues ya sabemos que son poblaciones pues remotas, desafortunadamente, sí, olvidadas por el aparato estatal, pero pues con esperanza, ¿no? Digamos que ese es el mensaje de pronto que quería traer con esta lectura. Bueno, uno, que sí, esos pequeños gestos, por muy pequeños que creamos que son, pues definitivamente suman. Y dos, pues el impacto que puede llegar a tener siquiera un libro, ¿no? Ya no digamos mucho, porque sí, digamos que a veces pues en el afán de acumular y esto pues tenemos muchos libros de pronto en casa, pero pues digamos que lo que decía la profe en el relato están ahí como encarcelados, ¿no? Entonces, qué bueno también esas iniciativas donde pues esos libros también funcionan y vuelan y pues van a muchos lugares y pues inspiran también a mucha gente, ¿no? Sí, de hecho, hace unos días hubo una campaña de donación de libros precisamente para este tipo de poblaciones y Ujú, creo que a veces uno olvida que de hecho fue algo que me impresionó mucho hace poco viendo una infografía mundial. Parece que uno está como, o sea, uno ya está tan acostumbrado a tener ciertas cosas que uno olvida que un libro, una enciclopedia, no sé, un libro de historietas, de cuentos, lo que sea, eh, puede ser algo, un lujo en ciertas condiciones, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a tener pues luz eléctrica, internet, computadores, pero hay zonas en las que ni siquiera hay luz. Y en países como Colombia, pues eso es todavía más cierto. Hay poblaciones en las que si hay luz es intermitente o hay sitios en los que definitivamente prácticamente no, ese servicio no se conoce, ujú, ni hablemos de internet. Entonces uno ujú, como que en su concepción muy citadina piensa que, no sé, tener una enciclopedia física es como algo del pasado, como que eso ya no sirve para absolutamente nada, pero pues en una población con estas características eso puede ser el único recurso educativo que pueden tener miles de niños. Lo mismo con las historias, con los cuentos. Y ahí está lo que mencionaba en el relato uno de los niños que aparecen aquí en la historia. Tener un libro o tener una historia o tener un cuento, o tener una novela puede ser la diferencia entre que un niño se quede en su casa, en su barrio con sus amigos leyendo la historia o que termine perdido en la selva con un grupo al margen de la ley o metido en problemas de otros tipos precisamente porque pues no hay nada más que hacer, o sea, no hay otras posibilidades, no hay otros escenarios disponibles. Entonces, lo que mencionas sí, a nosotros puede que no nos parezca importante o que no nos parezca valioso, pero sí, un libro puede hacer la diferencia, un libro puede cambiar una vida completamente en unas circunstancias como esas. Y, y es algo que de pronto nosotros perdemos de vista por lo que tú mencionabas. Uno como que ya pues acumula libros o los ve comúnmente y no le llaman la atención o ya los ha leído tantas veces que ya una historia de pronto ya no le despierta nada, no le gusta, no le interesa. Pero pues para una persona en una zona remota, abandonada, puede que sea la primera vez que se encuentra con ella. ujú, Uh,
O también cuando mencionan aquí en la historia que uno de los niños se encontró con la Constitución y se le tiró encima, o sea, que una persona pueda conocer prácticamente sus derechos como ciudadano a través de un libro que alguien donó, que alguien regaló, que alguien se encontró, pues es algo que como que uno no tiene en perspectiva, como que es, uno da por sentado que esas cosas se saben, como que uno nace con eso. Y de hecho, ni siquiera uno, no sé, pero yo no me sé toda la constitución, conozco partes, conozco pedazos, pero que uno pueda decir como me sé todos los artículos de la constitución, difícilmente. Ah, y poder entregarle ese, porque eso es un poder realmente, poderle entregarle ese poder a una persona a través de un libro donado, a través de un libro regalado, es algo que es muy potente. Y hemos visto historias, pues lastimosamente, aquí en el, pues, en el país, en Latinoamérica en general, muchas veces esas historias se usan, creería yo que de una manera equivocada, como qué valientes son estos niños que caminan 3 horas entre el lodo para ir a su escuela. Eso no es valentía, eso es abandono, eso es abandono estatal. Mm, Eh, sí. pero, pero sí pues hay historias de gente que ha salido adelante así y que su único recurso ha sido ese, un libro que le donaron a su escuela, a su biblioteca pública, un libro que llegó a sus manos gracias a un promotor de lectura, gracias a un voluntario que fue hasta ese lugar a llevar una donación. Entonces, todas esas cosas ayudan, todas esas cosas aportan y son cosas pequeñitas que uno puede hacer en la comodidad de su casa. Uno no tiene que ser un mártir de la vida para ayudar a otras personas, con que uno esté enterado de que hay una convocatoria, hay una donación, hay una persona recogiendo libros o algo por el estilo, ya uno puede ayudar muchísimo y es importante que eso se conozca, ¿no? Yo he visto algunas campañas, pero por lo general eso no resuena mucho. Uno no las ve, por ejemplo, en televisión, en medios abiertos, en que le lleguen a muchas personas. Hay como que estar metido en el nicho de la gente que hace eso para enterarse de todo lo que está pasando. Ujú. Y creo que nosotros como pues estas plataformas nos oigan poquitas personas, nos oigan muchas personas, estas plataformas sirven mucho para promocionar ese tipo de cosas, ¿no? dar un, Mm. eh, dar un retweet, compartir una historia en Facebook, en Instagram, mencionar una campaña que pueda existir a través de un medio que le llegue a algunos jóvenes, es algo que puede ayudar muchísimo. Y en circunstancias como las que estamos en estos momentos, pues todavía más, ¿no? Entonces Mm. sí, me parece valiosísimo el trabajo cuando tuviste el diplomado y me contabas esas historias, pues sí, el trabajo de los promotores de lectura es una cosa de quitarse el sombrero. O sea, uno en la ciudad como que no ve, no alcanza a dimensionar los alcances que puede tener eso. Y son cosas que de verdad vale la pena apoyar, vale la pena conocer mucho y vale mucho la pena que tengan mucha más divulgación de la que ahora tienen. Sí, completamente de acuerdo y bueno, le damos la bienvenida a Darío, que se acaba de suscribir a nuestro canal de Twitch. Darío, bienvenido, bienvenido a nuestra conversación. Estamos aquí pues en las tardes hablando de libros. En esta oportunidad, bueno, en esta semana estamos hablando de textos, relatos colombianos. Pues que nos sirven para estar como en esta conversación, para estar también, digamos, pues con la situación, pero pues bueno, sin, dándote también un respiro. Muchísimas gracias por seguirnos. Lo que necesites, pues aquí estamos. Y sí, definitivamente, pues el trabajo de la promoción de lectura es muy importante, como te decía, pues uno no cree, ¿no? Digamos que en un principio uno dice, ah, bueno, no, voy a promover lectura diciendo, no sé, lo que yo leo y lo que me gusta leer, pero no, digamos que pues hay muchos más aspectos, digamos que los compañeros, los profesores,
pues tienen historias y experiencias muy ricas, entonces no, pues invitadísimos de pronto si quieren conocer esas iniciativas. Bueno, personalmente en el Facebook de Una de Cada Estantería, precisamente los eventos, las iniciativas que estamos compartiendo vienen de ellos. Y también, pues, también tienen grupos, hay grupos de afinidad, etcétera, solamente es buscarlos. Y bueno, como nos dice Darío, que es nuevo en esta red social, que quería estar acá. Y pues bueno, no, muchísimas gracias a ti. Qué bueno que nos puedas acompañar y como te decimos, pues aquí estamos, ahí está nuestro chat. Si quieres ver las lecturas que hemos preparado en estos días, tenemos un canal en YouTube donde está pues toda la recopilación y nada, si tienes alguna sugerencia, algo que nos quieras contar, pues también estamos muy a la orden y muy abiertos aquí en este espacio. Entonces, no, pues hablando de la promoción de lectura, de lo importante que es para nuestro país y bueno, precisamente como les contaba al principio, digamos que este material llega por la red de colaboración que se formó a raíz del diplomado. Y pues la preocupación, como les decía, eran pues los niños, ¿no? ¿Cómo les explicamos a los niños cómo les dan... Me parece que se le fue la conexión a Cata un momento, entonces pues sí, ella estaba mencionando algo muy interesante hace un momento y es el asunto de cuáles son las voces que se le dan cabida en este tipo de iniciativas, y es algo que hemos visto también y de lo que hemos hablado mucho con el asunto de la ciencia ficción, por ejemplo. Ahora en este momento estamos, que también están invitadas e invitados, se está realizando un taller, un club de lectura de el libro El tercer mundo después del sol, si mal no recuerdo, así se llama, que es una compilación de historias de ciencia ficción latinoamericanas, y tienen pues ese toque propio, y lo que hemos discutido en esas sesiones y también con libros como Relojes que no marcan la misma hora, que es una compilación de Planeta de relatos colombianos de ciencia ficción, o los libros del concurso de cuento de Mirabilia, que ya hace esta mañana estaban anunciando una nueva edición de este concurso. Es que nosotros solemos ver historias como esa, como la ciencia ficción, o relatos relacionados con la ciencia ficción, como cosas ajenas, como cosas que no son de este tipo de países. Si no tenemos un programa espacial, si no tenemos desarrollos en tecnología, si no tenemos un Silicon Valley, que se ha hablado mucho de eso en estos días, aquí en Latinoamérica, como que nos parece imposible pensar que nosotros podamos escribir ese tipo de historias o pensar en ese tipo de historias. Y lo que uno se encuentra es que hay muchos jóvenes, hay muchas personas escribiendo muy buena ciencia ficción de raíces latinoamericanas, con historias nuestras, con historias que tienen que ver más con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, con nuestras experiencias comunes. Este tipo de iniciativas, o el tener la capacidad de ir a un sitio remoto y contactar con sus habitantes, con sus niños, entregarles libros, entregarles historias para que conozcan otras formas de comunicarse, pues también nos permite tener ese tipo de historias, ¿no? Tener historias más nuestras, historias más colombianas, más latinoamericanas, y conocer esas otras perspectivas. Uno se puede dar cuenta, por ejemplo, en relatos, bueno, hay muchas formas de recopilar esos relatos. Yo recuerdo, no tengo ahorita el nombre preciso, pero sí recuerdo un activista de los Montes de María, que fue una zona muy azotada por la violencia, en la que hubo masacres horribles. La mayoría de mujeres terminaron siendo madres cabeza de familia solas porque a sus esposos los asesinaban los grupos armados, el ejército, los paramilitares, o sea, todo el mundo se ensañó con esa población. Y la forma en la que estas mujeres recopilaron sus historias
o contaron sus sufrimientos o los eventos que les sucedieron fue a través de el tejido de mantas o el tejido de murales en los cuales cada mural representaba una escena del pueblo o una escena del barrio en el que estas mujeres, estas personas habían habitado. Eso también es contar una historia, eso también no es literatura ortodoxa, no es un libro escrito, publicado en papel por una editorial, pero es una historia, es la historia de un pueblo, es la historia de una sociedad y son las historias de las personas que han o han querido acallar o simplemente se han olvidado. Probablemente a nadie le interese lo que le pasó a una madre de familia de un pueblo olvidado de Colombia. Um, pero esas son historias que son nuestras y son historias que recogen y reconstruyen la memoria de nuestro país. Una memoria que ha sido muy golpeada y últimamente, en los últimos años, no solo ha sido golpeada, sino que ha querido ser borrada también. Eh, y ese tipo de historias reivindican a estas personas, no dejan que sus voces se pierdan en el olvido, no dejan que sus voces se pierdan en historias o en lo que se considera como la historia oficial de Colombia, que muchas veces relega a estas comunidades a ser simplemente espectadores de lo que pasa en las ciudades o de lo que pasa en los centros urbanos y ellos simplemente permanecen en el olvido. Entonces, tener la capacidad de escuchar esas voces también me parece que es un elemento supremamente valioso. Nos falta mucho camino por recorrer, obviamente. Sería muy bueno que existieran más iniciativas como estas historias de un país invisible, como los diarios de paz de los que hablábamos el martes, que recogen todas estas historias y, y que la literatura y que los libros, los cuentos, las novelas nos ayuden a preservar esa memoria colectiva que es tan importante para nosotros. Entonces, sí, yo creo que cada vez que un promotor de lectura logra llegar a un niño, logra llegar a un joven y entregarle un libro, mostrarle la cantidad de mundos que puede haber detrás de una historia, no solamente está ayudando a ese niño, sino que está ayudando a que, a que nuestra historia y nuestra memoria perduren. Mm, sí, completamente de acuerdo. Además, es un reconocimiento también, por ejemplo, pues a tantas personas que hacen este trabajo pues de manera anónima, pero que sin duda pues están cambiando vidas, ampliando mundos. Y lo digo pues por los testimonios que les comento de los compañeros, de los profes que tuve el honor y el placer de conocer en el diplomado. Adicionalmente, pues sí, lo que hablabas de estas ediciones, quedaba pues supremamente sorprendida. Hay comunidades haciendo sus propias ediciones, hay unas que se llaman cartoneras, y son experiencias muy bonitas porque aparte de que son relatos propios, es decir, son historias que son de estas poblaciones, de la gente, que son historias propias, pues también son inmortalizadas en ediciones propias. O sea, esto no tiene, digamos, una impresión inmensa o un proceso automatizado, industrializado. No, son las mismas personas que se encargan a veces no solo de contar las historias, sino también de revisarlas, ilustrarlas, editarlas y publicarlas, ¿no? Entonces, pues aún más pues tienen un valor mucho más agregado, pues porque son historias propias y que van a ayudar después, además la recopilación de esas historias, pues van a ayudar a hacer país también, ¿no? Porque pues si uno crece en una comunidad donde están esas historias, están documentadas, pues digamos que el reconocimiento, la identidad, la pertenencia, pues se van a arraigar mucho más. Y al respecto, pues quería leer entonces, ya como para ir cerrando nuestra conversación de hoy, un fragmento del prólogo de este libro que escribe la autora Pilar Lozano respecto a la parte que leímos y dice lo siguiente.
Y como creo en la lectura como herramienta poderosa para construir país, viajé a Chocó, una región donde la guerra ha sido muy larga y aún está viva. A los rincones más alejados de este departamento llegan pocos libros, y a orillas de los ríos hay bibliotecas que en el invierno se inundan. Y ahí, en Ismina, encontré muchos niños come libros. Uno sueña con una biblioteca en su barrio de invasión. Se le antoja un lugar de desahogo, un lugar para inflar sueños. Otro niño se leyó de cabo a rabo la constitución de nuestro país. Pensé, ojalá desde chiquitos todos tuviéramos el interés que él siente por los temas relacionados con Colombia. Conocí también adultos que creen que un libro de esos que hacen cosquillas en el alma nos hace entender lo que el otro siente, lo que el otro piensa, nos vuelve tolerantes. No aceptar que otro opine distinto nos ha llevado a enredarnos muchas veces en la guerra. Las 4 historias de este libro, escritas en julio y septiembre de 2016, se desarrollan en esa otra Colombia que apenas miramos de reojo desde las grandes ciudades. Es allá donde se necesitan más cambios para que la paz florezca. La paz, me dijo un niño de 13 años que conocí en uno de estos viajes, es esperanza, es como una brisa que acaricia la cara. Y continuó, es caminar sin miedo a que aparezca detrás de una mata un armado o en el cielo un helicóptero baleando desde arriba. Súper, súper, sí, yo creo que esto se puede resumir en un tweet que veía hace poco de Cali, pues Cali ha sido uno de los epicentros de las protestas y de la represión durante estos días. Y el tweet decía algo así más o menos como que una persona amenazaba a unos marchantes cerca de la Universidad del Valle diciéndoles que tenían sus carros repletos de armas, tenían 2.500 armas, algo por el estilo. Y uno de los protestantes le respondía, pues nosotros en la Universidad del Valle tenemos una de las bibliotecas más grandes del mundo. Creo que ese es un mensaje muy poderoso, ¿no? Eh, los libros están por encima de eso. Y, y nos, pues como leías en ese momento, en ese fragmento, son como esa luz de esperanza de poder salir de todos esos problemas, de todos esos conflictos que nos azotan en nuestro país. Y de que, pues, bueno, ya así como a modo de cierre te quería preguntar, uh, porque pues sé que tú eres una amante defensora acérrima de las bibliotecas públicas. Ujú. ¿Cómo te ha cambiado a ti la vida o qué impacto ha tenido en tu vida el hecho de tener a disposición una biblioteca pública? Porque pues acá veíamos que pues el relato que leíste y este prólogo que nos acabas de compartir, tener una biblioteca en una de estas poblaciones es prácticamente un lujo, es algo que uno no ve todos los días. Uno acá en Bogotá eh, puede que tenga que recorrer unos kilómetros en bus, en Transmilenio, en taxi, pero uno puede llegar a una biblioteca y a una biblioteca gigante, una biblioteca hermosa, la Virgilio Barco, la Julio Mario Santo Domingo, la Biblioteca del Tintal. Uno tiene espacios enormes para, para acceder a estos recursos. En una población como Itzmina, pues parece que es prácticamente un milagro al menos tener un estante con unos pocos libros. Mm. Teniendo pues como esa magnitud de diferencia, te quería preguntar eso, ¿qué impacto ha tenido en ti tus recorridos o lo que has conocido a través de las bibliotecas? Wow, bueno, no, pues digamos que personalmente, pues eso fue un cambio de vida, además porque pues no siempre así vivamos en la ciudad, pues definitivamente hubo épocas en las que pues realmente si no ibas a la biblioteca, pues no había cómo más conseguir historias, ¿no? Entonces, bueno, o comprabas los libros de pronto para el colegio, o pues estaba la biblioteca del colegio mismo, pero pues no era algo, una exposición de pronto a la información como hay ahorita. Entonces, no, claro, pues yo empecé a ir a la biblioteca más o menos, bueno, tendría unos 16 17 años más o menos, y considero que fue tarde.
Pero no, pues fue, pues es maravilloso porque, digamos, tener esa, pues la disposición de material, poder escoger, aún así, pues hay una cierta frustración porque evidentemente pues no está todo lo que uno quisiera, o pues hay que hacer recorridos más largos para encontrar de pronto en otras bibliotecas. Entonces, pero pues eso es un cambio, ¿no? Y poder disponer de material y gratuito y bueno, que te lo presten por mucho tiempo, etcétera, pues es maravilloso, ¿no? Porque pues ya se va creando una conciencia, vas creando un criterio, puede que uno piense que es más o menos como ese vicio que uno no sé si te ha pasado que uno dice como, ah, pero no debería estar leyendo otra cosa, o bueno, pero porque bueno, ahí están como igual las categorías de las lecturas y eso, pero pues yo creo que eso también genera criterio. Eso también, pues los lectores también yo creo que se forman. Sí hay una inclinación pues natural hacia el gusto por las historias, las tradiciones orales, etcétera, pero yo creo que también los lectores hay que formarlos, por eso también digamos, el reconocimiento que hacemos a los promotores de lectura, pues porque esa es la labor que están haciendo, ¿no? Están despertando esas sensaciones, esos sentimientos, esas ganas de conocer más, de abriendo mundos, etcétera. Entonces, pues digamos que hablando de poblaciones, de iniciativas, no sé, por ejemplo, yo considero también bueno, siendo por ejemplo Bogotá, una ciudad como la nuestra, grandísima, llena de personas, pues yo siento que igual falta material, faltan estrategias, digamos que lo que hay pues funciona muy bien, digamos que en pandemia pues el servicio ha estado activo, pero pues igual hace falta también llegar con los libros, llegar con las historias. Por eso pues resalto también los trabajos de algunos compañeros que hacen lecturas en parques, tienen, por ejemplo, carretas literarias, lecturas en vivo con comunidades. Y pues hablando de iniciativas pues ya conocidas, por ejemplo, el Bibliocarrito, también es una iniciativa bellísima porque pues es llevar esas historias, ¿no? Y por ejemplo, si van a sus perfiles en redes sociales, pues van a encontrar muchísimas historias, así como las que vimos hoy en este libro, sus recorridos por las comunidades, qué les dicen las comunidades cuando ellos llegan y sí, digamos que a raíz de esos relatos, pues uno puede saber que, por ejemplo, este relato que leímos hoy, es completamente verídico. Entonces, sí, pues yo creo que no hay que pensar de pronto en las bibliotecas como esos pues santuarios inamovibles, piedras y columnas, porque pues realmente estamos en pues en un país primero que por geografías, por ejemplo, pues no todos podríamos tener acceso a grandísimas bibliotecas. Hay cosas que pues están tremendamente burocratizadas, entonces no sé, hace unos años ir a pedir un libro en una de las bibliotecas más conocidas, pues eso era un proceso tremendo, había que esperar, había que sacar un papel del otro, bueno, eso ya ha ido cambiando, pero sí, creo que la invitación de pronto es como a dejar de concebir la biblioteca pues como ese espacio que está ya quieto y bien, como dice la profe en el relato que leímos hoy, pues los libros están para viajar, para volar, y pues una biblioteca, digamos que puede estar en cualquier lado. Podemos ser nosotros mismos también, somos historias andantes. Entonces, sí, no atenerse como a esa visión de la estructura del edificio, sino que creo que ya pues en estos momentos hay estrategias y hay formas de llevar esas historias pues a las comunidades y sí, pues como les digo, eso cambia totalmente la visión del mundo, pues porque tener historias a tu disposición de manera gratuita, durante un tiempo específico, pues ya
digamos que eso abre completamente el mundo y pues cambia la perspectiva. Entonces, pues sí, creo que esa es la invitación que queremos dejarles. Sí, un saludo muy fuerte y acompañamiento pues a los promotores de lectura, que sabemos que en estos momentos pues están haciendo un trabajo enorme por las comunidades de nuestro país. Entonces, pues, y más en estos momentos, entonces, pues, es un reconocimiento y los invitamos también a que revisen todas esas iniciativas y pues en lo que puedan colaborar, pues también es muy importante porque también esos proyectos se basan en la participación. Bueno, pues muchísimas gracias por esta historia tan inspiradora en estos momentos caóticos que estamos experimentando. Hemos venido pues esta semana mostrando ese papel de la literatura y de los libros, de las historias, también en estos procesos que son duros, que son difíciles. Y ahí en la literatura no solo tenemos un escape, sino también tenemos una manera de reivindicación de muchas luchas y de muchas poblaciones que pueden encontrar su voz a través de estas herramientas. Entonces, muchísimas gracias por traernos ese rayito de esperanza en medio de esta noche tan oscura. Y pues nada, invitadísimas, invitadísimos, como decía Cata, a que conozcan estas iniciativas, a que las divulguen, si conocen algún promotor de lectura, conocen alguna historia como este libro de historias de un país invisible, los diarios de paz, algún colectivo que ustedes conozcan en sus barrios, en sus ciudades, que promueva la lectura y que ustedes sepan que le está haciendo un beneficio muy grande a su comunidad, compártanlo. Poner un post de Facebook o poner una historia en Instagram no le cuesta a uno 10 segundos y sí puede estar ayudando a que esa iniciativa se conozca y sobre todo a que personas que puedan aportar y puedan ayudar a que eso crezca, lo conozcan y se vinculen a esas iniciativas. Entonces, no tenemos que montar cada uno de nosotros nuestra propia promoción de lectura, pero si queremos ayudar y tenemos el espacio, podemos también hacer eso, divulgar, dar a conocer y apoyar los que ya existen para que sigan creciendo y sigan siendo un espacio de crecimiento para nuestras comunidades. Ujú. Nosotros pues aquí seguiremos haciendo nuestras lecturas. Recuerden que nos pueden visitar en nuestras redes sociales, en YouTube con las repeticiones de nuestras emisiones por si se perdieron alguna y quieren revivirla. Y también en Instagram, Twitter y Facebook, donde estamos subiendo cositas como eventos, iniciativas, concursos, pues ahorita por ejemplo que se están abriendo como el concurso de Mirabilia de historias de ciencia ficción, todo ese tipo de eventos, todo ese tipo de cositas, se los estaremos compartiendo para que ustedes se enteren de ellos. Entonces nos pueden seguir en nuestras redes y también pues para charlar con nosotros, para darnos sus opiniones, si quieren compartirnos algo, si quieren continuar el diálogo que iniciamos aquí en nuestros videos en otras instancias, la podemos continuar en todas nuestras redes sociales. Y también les recordamos que nuestra página web ya pronto estará a su disposición para que se Ujú. encuentren otras sorpresitas que les estamos preparando por allá. Muchas gracias a las personas que estuvieron en vivo aquí en Twitch. Los invitamos a seguirnos mañana en una nueva lectura a las 6 de la tarde también. Y nada, que tengan una muy feliz tarde. A ti, Cata, muchas gracias por esta lectura y no sé si tengas algunas palabras de cierre. No, 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 pues invitadísimas, invitadísimos todos y todas, pues a seguir con esta conversación. Ya saben, estamos en estas redes sociales, nos pueden contactar y nada, les deseamos una muy, muy feliz noche dentro de lo que cabe y pues nos vemos en las estanterías. Que estén muy bien. Chao, Hasta luego. chao, que estén bien.